Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión de comunicaciones de hoy martes, que está moderada por Javier Martínez y por mí, África Holguín, del Hospital Ramón y Cajal, los dos. Y bueno, en cada sesión tendremos 8 sesiones de unos 10 minutos cada una, dejando entre 4 y 5 minutos de preguntas. Y la primera comunicación viene de la mano de José Luis Casado, del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, que nos va a hablar de la evaluación que han hecho de microRNAs derivados de exosomas urinarios como biomarcadores de toxicidad renal asociada a TDF en personas que viven con VIH. Gracias. Buenos días a todos. Lo primero, por supuesto, agradecer a la organización por invitarme a presentar las presentaciones, gracias a los moderadores y gracias a vosotros por estar aquí. Y la idea es que os presente un trabajo que llevamos en marcha desde hace muchos años de una cohorte de pacientes que estaban en tratamiento con TDF, con tenofovir disoprosil fumarato, y que conseguimos de ellos saber un poquito más sobre el riesgo de toxicidad con este fármaco. Muy rápidamente, como introducción, recordar que se ha asociado el uso de TDF con riesgo de toxicidad renal a través de patología tubular renal, tubular proximal, y lo que parece curioso es que todavía seguimos discutiendo en muchos estudios cuánto de tóxico es, y haya todavía artículos que defienden que solamente debería considerarse toxicidad en caso de uso combinado con cobicistat o ritonavir o en pacientes solamente con otros factores de riesgo, ¿no? Entonces, eso provoca que todavía seguimos usando de forma amplia TDF para tanto la PrEP como en países en desarrollo, y esto, bueno, en países y en algunas zonas de Europa, y esto nos lleva todavía a pensar que necesitamos marcadores más precoces y más sensibles para saber la toxicidad por este fármaco. Para ello, lo que tenemos una herramienta es el uso de poder tener microRNAs, que como sabéis son RNAs no codificantes pequeños, que lo que no codifican proteínas, pero regulan la expresión de los RNA mensajeros, con lo cual pueden darnos una idea de qué está pasando dentro de las células, ¿no? Sin duda sabéis que los microRNAs son indispensables para el desarrollo de la homeostasis, como podéis ver en esa referencia que tenéis, con lo cual sí sabemos, y no voy a explicar con detalle porque no es mi campo tampoco, pero sí saber que es una cosa útil para el manejo de cualquier proceso que está ocurriendo en las células. Sabemos además que podemos analizarlos si se localizan dentro de exosomas, vesículas extracelulares, que lo protegen de su degradación, y esto ha permitido que podamos, como pongo ahí, que sepamos muchos microRNA que pueden ser útiles para distintos procesos de patología renal, desde la nefritis lúpica hasta patología asociada a hipertensión, trasplante, enfermedad vascular, ¿no? El problema que siempre tenemos en estos casos, que luego lo discutiremos, es el poder obtener una firma transcriptómica exacta de la patología. Entonces, nuestro estudio fue intentar saber cómo podíamos utilizar los microRNA como biomarcadores para identificar y predecir toxicidad tubular, proximal y renal de TDF. Y este fue un estudio que ya pusimos en marcha en el año 2015-2016, que eran pacientes que habían estado recibiendo TDF y donde conseguíamos archivar orinas de estos pacientes para poder analizarlo posteriormente los distintos biomarcadores, ¿no? Para este subestudio lo que hicimos fue coger muestras de orina que teníamos archivadas, en este caso 60, y analizamos no solamente microRNA, sino también, como podéis ver, teníamos de ese momento no solamente marcadores, parámetros hemáticos, sino también parámetros de orina, que como veis tenemos proteína, albúmina, creatinina, uricosuria, fosfaturia, glicosuria y proteínas de bajo peso como beta-2 microglobulina y RBP, ¿no? Lo cual nos permitía tener una visión mucho más global del riñón, ¿no? No os voy a contar con detalles y deciros que los procesos que se hicieron, que lo hizo en el laboratorio Alejandro Vallejo, era un proceso de aislar los exosomas, como podéis ver ahí, y de ahí intentar extraer el RNA de esos exosomas para cuantificarlos. Sin duda con sus controles, como podéis observar. El único problema es que al tener orina teníamos pocos PBMC, con lo cual no hicimos una secuenciación, sino que predefinimos
una batería de microRNA que pudieran estar asociados por las publicaciones hasta ese momento asociadas con patología renal, sobre todo con fibrosis, ¿no? Y os pongo en amarillo ahí los que más identificamos en esos estudios que podían estar asociados, ¿no? Los microRNA LED7, 107, 423, 127, 15B, 203, 29A y 23A. Los pacientes, estos 60 pacientes, tenían una edad media de 54 años, como podéis observar, no estaban muy inmunodeprimidos, una DIR de 212, solamente un 18% estaban recibiendo Cobicistat y Ritonavir, por lo que os comentaba antes de ese posible aumento de toxicidad con TDF. Llevaban un poquito más de 5 años en tenofovir, en TDF, cuando recogimos las muestras, y fijaros una cosa, como siempre ha pasado con el uso de TDF, tenía una función renal normal de 91 o 90 de filtrado, pero si veis más abajo, casi el 62% de los pacientes tenían fosfaturia en orina y un 42% tenían disfunción tubular definida como 2 o más anomalías o parámetros asociados a un Fanconi parcial, lo cual viene a indicarnos lo que siempre nos ha pasado con TDF, esa discordancia entre los datos tubulares y los datos de función glomerular, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos? Que en general había una correlación significativa entre la mayoría de los microRNA que estábamos analizando en orina, en esos exosomas. Fijaros como LED7, sobre todo a la izquierda, podéis ver cómo LED7 se correlacionaba de forma fuerte con MIR23 y también encontramos con 127 y 107, como podéis observar, y en general, con mayor o menor potencia, casi todos se correlacionaban. Esto parecía algo lógico porque podían estar en el mismo proceso patogénico, pero quizá lo más importante es que vimos que sí se asociaba claramente alguno de ellos con el tiempo que recibían los pacientes en tenofovir. Y como veis, sobre todo, teníamos una correlación bastante importante de MIR-7 y abajo a la derecha de MIR29, aunque también encontrábamos de MIR203. Y curiosamente había una correlación inversa con MIR127. En ese momento, en esos pacientes, podíamos medir incluso su filtrado glomerular basado en cistatina C, y lo que encontramos de nuevo es que algunos de ellos, sobre todo LED7 y 29A, pero también de forma inversa a 15B, se asociaban con un peor filtrado glomerular independientemente de la creatinina sérica, lo cual nos indicaba que había algún componente que sin duda estaba haciendo algún papel patogénico en ese momento. Como esperábamos, todos estos parámetros que medíamos, sobre todo MIR-7 y MIR23A, se asociaban tanto con albuminuria, proteinuria y la proteinuria de bajo peso, tanto con beta-2 microglobulina como con retinol binding proteína, lo cual indicaba claramente que estaba pasando un proceso en el túbulo y que se podía observar también con MIR-7 en estos casos. Cuando intentamos hacer Kussbaum-Rock, el área bajo la curva, fijaros cómo la presencia de disfunción tubular, que es lo que veis en las gráficas de la izquierda, se veía que había una significación tanto de MIR-7D como de MIR-107, como de MIR-423, con el diagnóstico concomitante de disfunción tubular, con unas curvas que rozaban generalmente el 0,7, ¿no? Estaban en 0,652, 0,652, 0,672, ¿no? Con lo cual alcanzaba la significación por los pelos. Cuando combinamos estos tres microRNA, lo que sí encontramos es que claramente aumentaba la significación en el área bajo la curva y demostramos que podían utilizarse los tres combinados como un biomarcador de disfunción tubular en ese momento. Como teníamos seguimiento de esos pacientes de orinas y de todos los parámetros que analizamos, sí podíamos saber cómo había impactado los valores de esos microRNA en la evolución de esos pacientes. Teníamos el seguimiento de esos pacientes a una media de 9 meses, entre 4 y 13, donde volvíamos a poder analizar todos los parámetros hematológicos y bioquímicos de orina, y como podéis observar, MIR-7D ayudaba a predecir la presencia de disfunción tubular de novo a 9 meses de seguimiento, e incluso, como podéis ver, MIR-23A volvía a poder asociarse con un descenso del filtrado glomerular basado en cistatina C, lo cual nos indicaba que podía ayudarnos como cumplir los parámetros, todos los criterios de biomarcador.
Antes de que me preguntéis, ya os digo que las implicaciones clínicas siempre es lo que se discute con microRNAs. Sin duda alguna, siempre se han considerado como mediadores de fibrosis, en este caso de fibrosis renal. Es verdad que hay estudios que tanto MIR29 como MIR23 se parece que cuando se sobreexpresan podrían estar asociados a reducir la fibrosis renal, pero la MIR-LED7 siempre es una familia que juega el desarrollo de fibrosis y hay datos tanto en modelos animales como en estudios in vivo donde parece que podían promover la fibrosis renal en pacientes con enfermedad renal crónica. Como limitaciones del estudio, aparte de los métodos que vienen basados de la misma medición de microRNAs, es que siempre no nos permite discriminar un valor de corte para poder saber dónde se va a asociar más a fibrosis, a progresión o a regresión. Sin duda alguna, siempre pasa con los microRNAs, es que puede pasar que alguna vez lo veamos sobreexpresado o infraexpresado en diferentes estadios de enfermedad, en diferente grado de fibrosis, y a veces también sabéis que en estos microRNA juegan un papel diferente en distintos órganos y por lo tanto nunca podemos pensar si tienen efectos sinérgicos o antagónicos en otros procesos, ¿no? Y sin duda siempre nos queda la duda de que este caso que mirábamos, exosomas en orina, podía jugar un papel si hubiera sido, como muchas veces pasa en estudios publicados, con biopsia renal o en niveles plasmáticos. En conclusiones, este es el primer estudio que demuestra la utilidad de microRNA como biomarcadores de una toxicidad por un antirretroviral. Hasta ahora todo lo que se había publicado era toxicidad con quimioterápicos. Vemos que los exosomas nos funciona bien para poder detectarlos y se asocian el uso de biomarcadores de microRNA con tiempo en tenofovir, con cambios en parámetros tubulares y con presencia de disfunción tubular, lo cual nos da un papel para que pueda identificar y predecir la evolución de los pacientes. Con lo cual, pendiente de más estudios, siempre podrán ser usados como biomarcadores no invasivos para la detección de toxicidad renal con TDF. En principio, dar las gracias tanto a los médicos como a enfermeros y data manager que nos han ayudado a manejar estos pacientes y, sin duda, como veis, la foto de parte del servicio para que veáis que todos contribuimos a esto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Buenos días. Felicidades, Pepe, por tu presentación de contenido no inesperado, al menos por lo que a mí se refiere. Si yo fuera persona ingenua, que lo soy, y si fuera persona con poca experiencia en VIH, que no lo soy, estaría en dudas sobre qué puede significar esto. Estamos tratando a punta de pala en la geografía española con TDF en la PrEP a sujetos sanos. Miramos el fósforo, miramos la función tubular, cocientes de creatinina, proteína creatinina, sedimentos y también miramos no la densidad mineral ósea, pero datos indirectos de que podría haber daño óseo. Entonces, la pregunta que te hago a ti, que ni eres ingenuo ni te falta experiencia, sino que además eres muy experto, ¿se te ponen los pelos de punta de ver que estamos tratando con este fármaco TDF a muchísima población sana y estamos tan tranquilos o no? Indudablemente todo en la vida es una relación riesgo-beneficio. Dar TDF, y eso yo creo que hay evidencia suficiente, es que hay toxicidad directa a los túbulos renales. Otra cosa solo lo que pasa, y durante muchos años lo hemos visto, que hay muchos mecanismos de compensación renal que son capaces de mantener por debajo del contexto clínico esa toxicidad. Y en muchas ocasiones esperamos que esa toxicidad produzca regresión de forma a la normalidad, ¿no? Indudablemente, lo que podemos identificar ahora mismo son los pacientes de más riesgo, los que se suman otros factores, los que por edad pueden tener mayor riesgo, pero sin duda alguna, si se puede tener alternativas, yo creo que no hay ninguna discusión de poder usar alternativas.
Como decía hace poco un nefrólogo de mi hospital con muchísima experiencia, recién jubilado, cuando le intentaba explicar este concepto, me decía, no entiendo, ¿por qué seguís usando una noxa pudiendo evitarla? Muy bien, pues muy claro. Gracias. Luego, una pregunta, Pepe. Bueno, enhorabuena por la charla, que es bastante pionera, ¿no?, en este campo. Entonces, te iba a preguntar, de todos los ARNs, los microRNAs que se han asociado a toxicidad renal, habéis estudiado 7, pero hay muchos más. ¿Pensáis en el futuro ampliar el panel de microRNAs a estudiar? ¿Y habéis pensado hacerlo también en, a lo mejor, plasmas o sueros remanentes de estos pacientes para ver si los niveles alterados de cada uno de ellos asociados a toxicidad se encuentran? La verdad es que la idea es que nos gustaría poder seguir ampliándolo. Es verdad que desde que hicimos este estudio muchos pacientes han dejado TDF, por no decir casi todos o el 100%, con lo cual tenemos que ampliar el estudio a otro tipo de pacientes. Sí tenemos orinas archivadas porque hacíamos biomarcadores en orina de casi todo, con lo cual vamos a tener que tirar un poco la evolución bajo TDF y ver qué ha pasado después. Sí nos gustaría poder medir estos biomarcadores, estos microRNA, no solamente en orina, sino también en plasma, porque creo que es una manera de darle un concepto diferente y sobre todo también ver la evolución, porque como antes comentaba puede ser que ver sobreexpresión de 29 y 23, que son entre comillas protectores de fibrosis renal, según los estudios publicados, lo que puede significar es la respuesta que está teniendo esa función renal para protegerse de esa posible toxicidad, ¿no? Entonces también queremos ver un poco esa firma transcriptómica que nos ayude a predecir quién no tiene más capacidad de regresar o de mejorar. Vale, pues gracias, Pepe.